Buenos días, buenas tardes o buenas noches, mis queridos hermanos. En esta ocasión quisiera hablar sobre un tema que ha sido un tema polémico dentro del cristianismo por muchos siglos, y es el tema con respecto al sábado del séptimo día como día de reposo. Un tema sobre el cual se ha discutido tanto, se ha hablado tanto, ha habido tanta controversia y mucho prejuicio contra aquellos que lo observan, contra aquellos que lo guardan, a pesar de que no hay ninguna prueba bíblica para demostrar que este día Jesús lo cambió en alguna ocasión. Entonces, quisiera comenzar diciéndoles que después de trabajar los primeros 6 días de la semana en la creación de este planeta Tierra, nuestro gran Dios descansó el séptimo día de la semana, según lo podemos ver allí en Génesis desde el principio, en el capítulo 2, versículos del 1 hasta el 3. Ahora yo les pregunto, ¿Dios se cansa, mis hermanos? Entonces, ¿por qué tuvo necesidad de reposar Dios el séptimo día si Dios no se cansa? Todo queda muy claro. Para darnos un ejemplo y para dedicar un tiempo especial con sus criaturas, con su creación. Esto confirma que es el día de descanso de Dios, el sábado del séptimo día. La palabra sábado significa originalmente en hebreo reposo. Para ilustrar esto, voy a decirles algo que muchas veces lo hemos escuchado. Cuando una persona nace en cierto día, ese día es el día de su cumpleaños. El día de tu nacimiento es el día de tu cumpleaños y se celebra cada año en recordación a que tú naciste un día determinado del año. Así entonces, cuando Dios descansó el séptimo día de la semana, entonces ese día llegó a ser el día de reposo de Dios, el sábado. El Creador bendijo ese séptimo día. Génesis capítulo 2 versículo 3 lo dice, que Dios bendijo el séptimo día. No bendijo el viernes, mis hermanos, o no bendijo el domingo. Por lo tanto, Él solo bendijo el séptimo día. El séptimo día tiene que ser el día sábado de Dios. ¿Puede uno cambiar entonces el día de su cumpleaños alterando el día de su nacimiento? Claro que no. Tú no puedes cambiar tu día de cumpleaños. Puedes cambiar tu nombre, puedes cambiar lo que quieras, pero el día de tu cumpleaños, aunque lo quieras cambiar y lo celebres otro día, no es realmente el día en que tú naciste. Estás celebrando un día diferente. No, así tampoco. No se puede cambiar el día de descanso de Dios. En ese día Dios descansó y no se puede cambiar a otro día en el cual Dios no descansó. Por lo tanto, el día séptimo de la semana es el reposo o sábado de Dios, en conmemoración a que Él es el Creador. Dios santificó el séptimo día. En Éxodo 20:11 dice, santificar, que significa consagrar, separar para un uso sagrado, para un uso santo. Dios hizo el sábado en el jardín del Edén. En Génesis capítulo 2, versículo del 1 al 3, queda bien claro eso. Antes de la entrada del pecado a nuestro mundo. El sábado fue creado antes de la caída del ser humano, del hombre, antes que Adán y Eva cayeran. Por lo tanto, no es una ley ceremonial, no es una ley ceremonial, no es sombra de nada el sábado del séptimo día, porque las sombras vinieron a existir después de la caída del hombre. Y el sábado fue instituido antes de que el hombre cayera, antes de que hubiese pecado en este mundo. Entonces, las leyes ceremoniales fueron introducidas después de la entrada del pecado. Jesús dijo que fue hecho para que el hombre, la raza humana, se valiera de él. Fue hecho por causa del hombre. En Marcos 2:27 lo dice. La palabra humanidad es ilimitada, mis hermanos. Por lo tanto, fue para judíos, gentiles, para todos. Es para la raza humana. El sábado fue hecho por causa del hombre, no por causa de los judíos, no por causa de los israelitas, no por causa de los cubanos, no por causa de nadie específicamente, sino fue hecho a causa del ser humano, a causa del hombre, así lo dice Marcos 2:27. El sábado fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. No fue hecho para los judíos. El sábado no es de los judíos. El sábado es de Jehová, del Creador. Es su día y fue hecho para toda la raza humana, para que la criatura repose en el Creador. El sábado es el memorial de la creación. En Éxodo 20:11 lo dice en el mandamiento y en Éxodo 31:17. Cada vez que descansamos en el séptimo día,
como Dios lo hizo en la creación, entonces, mis hermanos, estamos conmemorando ese gran evento que marcó el inicio de la creación de Dios y recordándole a Él como el creador de todas las cosas. Fue dado a Adán, cabeza de la raza humana. Marcos 2:27 lo dice. Fue hecho por causa del hombre, y la palabra Adán significa hombre, humanidad. Y Adán es el padre de todos los humanos. Entonces fue dado a Adán, que él es la cabeza de la humanidad. Eso está allí en Génesis 2 del 1 al 3, como les decía anteriormente. Adán, como nuestro representante, padre, representa a todas las naciones de esta tierra, porque todas las naciones vienen desde Adán, que fue el primer hombre. En Hechos 17:26 lo dice. No es una institución judía, mis hermanos, no. Fue hecha 2300 años antes que hubiera un judío en la tierra. Los judíos vinieron a existir 2300 años después que Dios lo instituyó en el jardín del Edén. La Biblia nunca lo llama sábado judío, siempre es sábado del Señor tu Dios. El hombre debería tener mucho cuidado como interpreta el santo día de Dios. No puede decir que es sábado judío, no, no es sábado judío, es el sábado del Señor tu Dios, mi Dios. Hay suficientes evidencias de la observancia del sábado durante la época de los patriarcas. En Génesis capítulo 2 del versículo 1 al 3 se dice que lo instituyó Dios antes de la caída en el pecado para Adán y Eva allí. Lo podemos ver también citado en Génesis capítulo 8 versículos 10 y el 12, en Génesis 29 versículos 27 y 28, etc. La semana es de 7 días, siempre existió la semana de 7 días. Entonces ahí está la prueba que viene del jardín del Edén mismo, en la creación, en la primera semana. La semana siempre fue instituida por Dios en 7 días. Es parte de la ley de Dios antes del monte Sinaí, antes de que naciera la nación de Israel. Y eso se encuentra allí en la historia del maná, en Éxodo capítulo 16, versículo 4, y del 27 al 29. Ya el sábado estaba instituido, lo observaba el pueblo de Dios antes de que llegara al monte Sinaí. El Sinaí sucede, los eventos del Sinaí, en el capítulo 19 y 20, que es cuando Dios da y proclama los 10 mandamientos y los escribe en tablas de piedra allí, en el monte. Pero antes de eso ya el sábado se observaba, porque viene observándose aún desde el mismo Edén, desde la creación. Entonces, Dios emplazó el sábado en el corazón de su ley moral, en el mismo centro. Es como una bisagra en su propia ley moral, está en el mismo medio. En Éxodo 20, versículo 1 al 17 se habla de los 10 mandamientos. ¿Por qué lo emplazó entonces en el centro si no es igual a los 9 restantes que son inmutables? Es mi pregunta. ¿Por qué se le desvaloriza el sábado del séptimo día y sin embargo se resalta los otros mandamientos? Ningún cristiano reconoce que se debe violar ninguno de los otros mandamientos, de no tener dioses ajenos, de no tener ídolos, no deshonrar a su padre y a su madre, no cometer adulterio, no mentir, no robar. Pero el que molesta es el sábado del séptimo día, que está incluido en su misma ley, en el mismo centro, en el mismo corazón de esa misma ley moral. ¿Por qué? Ese sí es para los judíos solamente y el resto no. El resto se aplica a la humanidad, a todo cristiano. Eso es inentendible. El sábado fue ordenado audiblemente por el Dios viviente. En Deuteronomio capítulo 4, versículos 12 y 13 lo dice. Queda registrado allí. Fue ordenado con la voz audible de Dios, el Dios vivo. Dios escribió los 10 mandamientos con su propio dedo, mis hermanos. Fue lo único que no permitió que escribiera ningún hombre. La Biblia entera está escrita por los santos profetas que fueron inspirados por él. Pero los 10 mandamientos no permitió. Y una vez que se quebraron las tablas por primera vez, cuando Moisés las quebró, cuando estaban adorando el becerro de oro, Moisés regresó de nuevo a la cima del Sinaí. Y allí, con 2 tablas alisadas de piedra, Dios volvió a tener la paciencia de volver a escribir los 10 mandamientos con su propio dedo. No permitió que Moisés los escribiera. En Éxodo 31, 18 lo podemos comprobar. Entonces, Dios los cinceló en piedra eterna, indicando que son eternos, como dice Deuteronomio capítulo 5, en su versículo 22. Estas tablas fueron guardadas en el arca del pacto, en el lugar santísimo, y está registrado también en Deuteronomio capítulo 10, en el versículo del 1 al 5. Pero Dios prohíbe trabajar los sábados, mis hermanos, hasta en momentos de apuro. Éxodo 34, 21 lo dice. Dios castigó a los israelitas en el desierto porque profanaron, trabajaron en el sábado del séptimo día. Ezequiel 20, versículos 12 y 13 lo dice. Lo pueden buscar, no lo voy a leer por honor al tiempo, pero ustedes lo pueden comprobar, se lo estoy citando aquí.
para aquellos que tienen dudas. El sábado es la señal del verdadero Dios. Por esto podemos diferenciar a Dios de los falsos dioses. En Ezequiel 20:20 lo dice, que es señal entre él y su pueblo, para que distingan que él es el verdadero Dios. Ahora bien, Dios prometió que si los judíos observaran el sábado, Jerusalén permanecería para siempre. En Jeremías 17:24 y 25, esa profecía condicional él la estableció allí. Fue una profecía condicional, pero hablando acerca del sábado. Los judíos fueron llevados al cautiverio de Babilonia, babilónico, porque quebrantaron el sábado. La prueba de ello está allí en Nehemías capítulo 13, versículos 17 y 18. El mismo Nehemías lo relata, que dice que la causa principal, a pesar de toda la apostasía, todas las cosas que estaban haciendo que eran terribles en aquel momento, la gota que colmó la copa de Dios fue la violación de su santo sábado. En Nehemías 13, 17 al 18 lo dice, es decir, que los judíos fueron llevados al cautiverio babilónico porque quebrantaron el sábado de Dios del séptimo día. Dios no los protegió entonces contra sus enemigos, contra Nabucodonosor y sus ejércitos que vinieron como un castigo contra ellos debido a la apostasía, y el colmo de la apostasía de Israel fue la violación del sábado. Dios permitió la destrucción de Jerusalén porque violaron el sábado. En Jeremías 17:27 queda registrado. Otro punto más es que Dios promete una bendición especial a los gentiles que guarden su sábado. Isaías 56, versículos 6 y 7 lo dice. Es decir, que no es solo para los judíos, es para todos los seres humanos. Dice que para los gentiles hay una bendición especial si guardan su sábado. Esta profecía se refiere a la dispensación cristiana. Isaías capítulo 56 se está refiriendo a nuestros días. Después de Pentecostés, cuando nació la iglesia cristiana, allí en Pentecostés, y que se fue el mensaje al mundo gentil. Y es una profecía para el tiempo de la dispensación cristiana. Dios promete bendecir a todo hombre que guarde el sábado, mis hermanos. En Isaías 56, 2 lo dice, que hay una bendición especial para todo hombre que guarde su sábado del séptimo día. ¿Cómo es posible que digan que es una maldición? El Señor requiere que lo llamemos honorable al sábado. Isaías 58, 13 lo dice. Tengan cuidado aquellos que se atreven a llamar sábado judío al séptimo día del Señor y yugo de esclavitud, etcétera, como tantos epítetos le ponen al santo sábado de Dios, porque está en contra de lo que Dios dice en su propia palabra. Él llama que lo llamemos honorable, santo, glorioso de Jehová. Al haber sido profanado por generaciones, debe ser restaurado, como dice Isaías 58, 12 y 13, y él llama a un pueblo remanente que sea restaurador de su santo sábado, restaurador de su ley, porque ha sido pisoteado, ha sido completamente quebrantado por la raza humana y por aquellos que se llaman cristianos y dicen ser cristianos, y no digo que no lo sean, pero hay que tener cuidado cómo nos referimos a ese santo sábado de Dios. Todos los santos profetas guardaron el séptimo día, mis hermanos, todos. Hay evidencia suficiente en la Biblia, en la historia, en los anales de la historia, que demuestran esto, que los santos hombres de Dios guardaron este día santo. Cuando Cristo vino a esta tierra, Él guardó el sábado toda su vida. En Lucas 4:16, cuando comenzó su ministerio público, ahí queda bien evidente. Juan 15:10 también lo dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Siguió el ejemplo del Padre Dios en la creación Cristo. Estaremos seguros si seguimos el ejemplo y la orden del Padre y del Hijo, mis hermanos. El séptimo día es el día del Señor. Apocalipsis 1:10 lo dice. Juan estaba allí en la isla de Patmos en el día del Señor, que era el sábado, cuando estaba recibiendo la revelación del libro de Apocalipsis. Y muchos han dicho que ese día es el domingo y se han puesto a inventar, y hay algunas versiones de la Biblia que ponen que estaba yo en el día de domingo. En la isla de Patmos ponen así, algunas traducciones, es increíble que pongan eso cuando uno dice domingo. Jesús mismo dijo en Marcos 2:27 y 28 que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado, por tanto el día del Señor es el sábado. Y dice allí Apocalipsis 1:10 que Él estaba en el día del Señor. El día del Señor es el sábado. Marcos 2:28, ahí está la prueba. Isaías 58:13 dice que es su día santo. Entonces, Jesús es el Señor del sábado, mis hermanos, del séptimo día de la semana, porque Él creó ese día en la creación, Él fue el creador. Él fue el que creó a Adán y Eva. Él fue el que creó este planeta. Con sus propias manos formó a Adán y a Eva. Y Él fue el que sopló aliento de vida en sus narices. Y Él creó 6 días y el séptimo también lo creó, lo reposó, lo bendijo y lo santificó. Marcos 2:28 lo dice, queda claro, que el sábado es hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Y Él es el creador del sábado. Por tanto, Jesús es el Señor del sábado. Para respetarlo, amarlo, como el esposo debe amar y respetar a su esposa. Primera de Pedro 3:6.
El sábado es una institución divina y beneficiosa para la humanidad, mis hermanos. Marcos 2:23 al 28 queda bien claro establecido. Jesús no lo abolió, nunca lo abolió. Enseñó cómo observarlo correctamente. Lo podemos comprobar en Mateo 12, del 1 al 13. Ante las críticas de los fariseos, los doctores de la ley, cuando él hacía sanidades en sábado, cuando sus discípulos recogieron espigas en el día de reposo, él dijo: misericordia quiero y no sacrificio. Y él siempre preguntó algo que no tuvieron respuesta para darle en contra. Dijo: ¿es lícito o no es lícito hacer esto en sábado? Con esa pregunta estaba demostrando que no era violar el sábado lo que él estaba haciendo, sino que estaba enseñando el verdadero propósito del sábado y cómo es que se debe observar. No había ningún tipo de violación del sábado en las cosas que Jesús hizo en sábado, porque dentro del espíritu del sábado está hacer aquello. Por eso él siempre preguntó: ¿es lícito o no es lícito? Y no tenían respuesta para él, porque era lícito lo que él estaba haciendo. No estaba en contra de la ley del sábado, las cosas que él hacía. Entonces Jesús enseñó a sus discípulos a observarlo de acuerdo a los 10 mandamientos y no hacer nada en contra de su ley. En Mateo 12:12 lo dice. Él decía que debía hacer el bien en sábado. Misericordia quiero y no sacrificio. Jesús instruyó a los apóstoles que debían orar por que el sábado, en lo que iba a suceder 40 años después de la resurrección de él. Jesús murió en el año 31. Y entonces en el año 70 fue destruida Jerusalén, es decir, 39 años después. Y él dijo: velad y orad porque vuestra vida no sea en invierno ni en sábado. Porque dijo que habría gran tribulación y se estaba refiriendo a los eventos de la destrucción de Jerusalén en el año 70, proféticamente 39 años después, pero se estaba refiriendo a los eventos del tiempo final, a los que habla Daniel 12:1, que dice que en aquel tiempo se levantará Miguel, que es Cristo, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual jamás ha habido que existe nación sobre la tierra, ni lo habrá. Y hablando de ese tiempo que está en el futuro, que va a ser el tiempo final de la crisis final, el tiempo de angustia de Jacob, Jesús estaba advirtiendo en Mateo 24:20 que no va a haber otro día como ese de gran tribulación, pero que oráramos y veláramos porque nuestra vida en medio de esa crisis no sea en invierno ni en sábado. Entonces, con eso Jesús estaba diciendo que hasta el año 70, 39 años después, el sábado iba a seguir siendo observado, que él no lo había cambiado y que en el futuro, en los días nuestros que están por llegar, en la crisis final, también el sábado está en pie, mis hermanos, porque proféticamente Jesús lo estaba anunciando. Entonces, las mujeres piadosas que estuvieron con Jesús cuidadosamente observaron también el sábado después de la muerte de Jesús en la cruz, mis hermanos. En Lucas 23:56 lo dice, que vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Entonces, 30 años después de la resurrección se le llama sábado en Hechos 13:14, porque esto pasó 30 años después que Jesús resucitó, en el año 61, estos eventos, y se le llama sábado todavía, el día sábado, porque seguía siendo observado por los apóstoles y los discípulos. Por eso Jesús no abolió el sábado en la cruz. Pablo, apóstol a los gentiles, lo llama el día sábado, 45 años después de Cristo, en Hechos 13:27. Entonces, ¿no sabía Pablo? ¿O creeremos a los maestros modernos que afirman que el sábado cesó con la resurrección de Cristo? ¿Cómo vamos a creer a ellos cuando Jesús dice lo contrario, cuando Pablo dice lo contrario? Entonces, hay algo, mis hermanos. Lucas, 62 años después de esos eventos, de la resurrección de Cristo, de la muerte de Cristo, lo llama el día de sábado. En Hechos 13:44 lo dice. Lucas es el historiador de la iglesia primitiva cristiana, mis hermanos. El libro de Hechos es un compendio de historia. Y 62 años después, del año 31, Lucas le sigue diciendo que era el día de sábado. Los gentiles convertidos lo llaman el sábado en Hechos 13:42. El gran concilio cristiano, en el año 62, con la presencia de los apóstoles y miles de los discípulos, el apóstol Santiago lo llama el día sábado en Hechos 15:21. Acostumbraban tener reuniones sagradas de oración los sábados, en Hechos 16:13 lo dice. En reuniones públicas los sábados Pablo leía las escrituras también, en Hechos 17, en el versículo 2 y 3. Acostumbraban, era su costumbre, dice, predicar acerca del sábado, los sábados, Hechos 17:2. Se registraron ahí en el libro de los Hechos, se pueden sacar por los años que tuvieron, como era su costumbre, 84 reuniones sabáticas en el libro de los Hechos, mis hermanos. Desde el capítulo 13 de Hechos hasta el capítulo 18 se puede comprobar. Los versículos Hechos 13, 14 y el versículo 44, en Hechos 16, en el versículo 13, en Hechos capítulo 17, versículo 2,
en Hechos 18, capítulo 4, versículo 4 y versículo 11. Es decir, que desde el capítulo 13 del libro de los Hechos hasta el capítulo 18 se puede comprobar que los discípulos, los apóstoles, guardaban el sábado conforme a su costumbre, pero dentro del registro del tiempo que pasó y transcurrió desde el capítulo 13 al capítulo 18, se registran unos 84 reuniones sabáticas, mis hermanos. Nunca hubo una disputa entre judíos y cristianos acerca del sábado. No hay pruebas bíblicas para ello porque no existía, no había dudas. Esto comprueba que los cristianos, judíos y gentiles observaban el mismo día de la semana, el sábado. En todas las acusaciones contra el apóstol Pablo, nunca lo acusaron de transgredir el sábado. Y el que me pruebe un solo punto en la Biblia que esto sea contrario a lo que le estoy diciendo, entonces dejo de creer en Dios, dejo de creer en la Biblia y dejo de aceptar el sábado como el día de reposo. Es decir, que en todas las acusaciones contra Pablo que le tenían, nunca lo acusaron de violar el sábado. ¿Por qué los judíos no lo acusaron si no guardaba el sábado? Y si guardaba el domingo u otro día, o desvaloraba el sábado. Pablo declara que él guardó la ley, ni contra la ley de los judíos dice, ni contra la ley del César, ni contra el templo. Si guardó otro día, no hubiera podido decir esto, mis hermanos. El sábado es mencionado en el Nuevo Testamento 59 veces, siempre con respecto con el mismo título del Antiguo Testamento, el día de sábado. En el Nuevo Testamento nunca se dice que fue abolido, cambiado o algo parecido, mis hermanos. Dios nunca autorizó trabajar los sábados. ¿Por qué algunos trabajan? Ningún cristiano en el Nuevo Testamento trabajó en sábado, ni antes ni después de la resurrección de Jesús. ¿Por qué algunos cristianos modernos son diferentes entonces, mis hermanos? No hay registro que Dios quitó su bendición y santificación al séptimo día o del séptimo día de la semana, sábado. Como el sábado fue guardado en el jardín del Edén antes de la entrada del pecado en este mundo, así será observado eternamente en la tierra nueva, en el Edén restaurado, como lo dice Isaías 66, versículos 22 y 23. Que allí dice bien claro que como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a adorar delante de mí. El séptimo día, sábado, es parte de los 10 mandamientos, mis hermanos, pronunciados por la boca misma de Dios y escritos por su propio dedo en las tablas de piedra. Éxodo en el capítulo 20 está, y en Deuteronomio capítulo 5 se vuelve a recapitular y a repetir los 10 mandamientos. Y por algo está escrito en 2 lugares de la Biblia en el Antiguo Testamento. Está escrito en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5. Y la razón de Éxodo 20 dice porque Él creó, Él hizo. Es decir, que la primera razón por la cual debemos observar el sábado es recordando a Dios como el creador. Él hizo. Y entonces, cuando vamos a Deuteronomio capítulo 5 nos encontramos que hay otra razón. Ya no dice que porque Él hizo. Dice porque Él te sacó de la tierra de Egipto. Porque Él es el libertador. Él es el redentor. Esas son las 2 señales distintivas por las cuales se observa el sábado. Porque Dios es el creador. Le pertenecemos por creación y le pertenecemos por redención. Son los 2 motivos principales y razones por las cuales se observa el sábado. Recordando a Dios como el creador y como el redentor de nuestras vidas. Es un monumento recordativo de la creación y de la redención. Jesús dijo claramente que no había venido a destruir, a abrogar la ley ni los profetas, sino a magnificarla, a engrandecerla. En Mateo 5, 17 y 18 lo dice y está bien claro. Jesús condenó a los fariseos como hipócritas. Pretender amar a Dios, mis hermanos, cuando al mismo tiempo hacían nulo los 10 mandamientos por su tradición. El domingo está basado en la tradición humana, mis hermanos. Es el día de los paganos que adoraban y adoran al Dios Sol, Sunday, como dice en inglés, día del sol. Entonces, hay varias pruebas para demostrar que el primer día de la semana es el domingo, no es el séptimo día y no tiene nada que ver con el séptimo día de reposo de Dios. El primer acto registrado en la Biblia, hecho en domingo, se encuentra en Génesis 1, versículo del 1 al 5. Fue cuando Dios el Creador comenzó su obra el primer día de la semana. Allí comenzó el trabajo. ¿Podría ser malo que nosotros trabajemos el primer día de la semana? Pues no, porque fue el primer día donde Dios comenzó a trabajar. El séptimo Él reposó, descansó. El séptimo Él no trabajó. Él comenzó a trabajar el domingo. Entonces el domingo principalmente es el primer día para comenzar a trabajar. Porque está establecido así bien claro en la Biblia. La primera vez que Dios comenzó a trabajar, según se registra en el anal histórico registrado de la Biblia, fue el primer día de la semana, el domingo, porque fue el primer día que Él creó, Él comenzó su obra, comenzó a trabajar. Entonces no es día de reposo. Al contrario,
Es el primer día en que Dios comenzó a obrar, a trabajar. Dios ordenó al hombre a trabajar el primer día de la semana. Éxodo 20, del 8 al 11, como lo dice el mandamiento. ¿Es incorrecto obedecer a Dios, mis hermanos? Dice, por tanto, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es día de reposo para Jehová tu Dios, dice Éxodo 20, del 8 al 11. Entonces nos está llamando como mandamiento a trabajar a 6 días de la semana, y el primer día de trabajo de la semana es el domingo, porque el séptimo es el sábado. Ninguno de los patriarcas guardaron el domingo, mis hermanos. No hay prueba en la Biblia para ello. Nadie me la va a encontrar porque no existe, no es real. Entonces, ahora, pensando en todas estas cosas, podemos seguir diciendo que ninguno de los santos profetas guardaron el domingo. Dios ordenó a su pueblo trabajar los domingos por más o menos 4000 años antes de Cristo, y ahora sigue ordenando trabajar los domingos. Dios mismo lo llama día de trabajo en Ezequiel 46:1. ¿Lo pueden comprobar? Dios no descansó en el primer día de la semana, domingo. Él descansó el séptimo. Dios nunca bendijo el primer día de la semana, domingo. Él bendijo el séptimo. Cristo nunca descansó el primer día de la semana, domingo. Cristo descansó, como era su costumbre, el sábado, el séptimo. Jesús trabajó hasta los 30 años en la carpintería de su padrastro José, del que lo crió. Marcos 6:3 lo dice. Guardó el sábado, Lucas 4:16, y trabajó arduamente los otros días, incluyendo el domingo. Los apóstoles trabajaron el primer día de la semana, domingo. Los apóstoles nunca descansaron ni observaron el primer día de la semana, domingo. Cristo nunca bendijo el primer día de la semana, domingo. El domingo nunca fue bendecido por la autoridad divina. El domingo nunca fue santificado por Dios. No hay ley que ordene guardarlo. Por lo tanto, no es pecado trabajar en domingo, mis hermanos, porque no es el día del Señor. Donde no hay ley, no hay pecado, dice el apóstol Pablo, Romanos 4:15. Por tanto, no es ley de observancia bíblica ni divina el hecho de guardar el domingo como día de reposo. Por tanto, no es pecado trabajar en domingo, porque no es el día establecido por Dios. Pero sí es pecado trabajar en sábado, porque ese día Dios sí lo dedicó para el reposo. Lo bendijo y lo santificó para dedicarlo para un uso santo. Y en 1 Juan 3:4 lo dice. Que comete pecado infringe también la ley, porque pecado es infracción de la ley de Dios. En ninguna parte del Nuevo Testamento se prohíbe trabajar los domingos, mis hermanos. Y yo les aconsejo que me busquen una prueba de ello. Si me la encuentran, yo voy a aceptarlo. Pero no hay pruebas. Desde Génesis hasta Apocalipsis no hay pruebas. Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22. No hay penalidad para los que trabajan en domingo en la Biblia. Ninguna bendición bíblica se encuentra para los que guardan el domingo. La bendición está dada en el séptimo día, en el sábado. Si Cristo lo aprobara, hubiera dado instrucciones o indicaciones de cómo observar el domingo. Nunca fue llamado al domingo el sábado cristiano. Jamás. Ni por Cristo, ni por los apóstoles, ni por ningún cristiano. El domingo nunca fue llamado en la Biblia el sábado. Nunca fue el domingo llamado el día del Señor. Nunca fue llamado el domingo el día de reposo. Nunca tuvo el domingo título sagrado. Entonces, ¿por qué debemos llamarlo santo, mis hermanos? Eso se vuelve hasta blasfemo. Siempre se lo llama simplemente primer día de la semana, al lunes segundo día de la semana y al viernes día de preparación. En Mateo 27:62 queda registrado y en Marcos 15:42. Jesús nunca lo mencionó. Nunca pronunció la palabra domingo, la palabra sábado muchas veces sí la mencionó, porque el único día de la semana que tiene nombre es el sábado. El resto es el primer día, el segundo día, el tercer día y el viernes, que es el sexto día, que es el día de preparación. Pero el único que tiene un nombre propio es el sábado, el séptimo día. Los nombres de la semana después vinieron como origen del paganismo, asociándolo a los planetas. Pero originalmente los primeros 6 días de la semana tienen el nombre por el orden del día. Primer día, el segundo día, el tercer día. Así está en Génesis. El único día que tiene nombre es el sábado, el séptimo, que significa reposo, descanso. La palabra domingo no aparece en toda la Biblia. No aparece. Esa palabra no existe. Ni Dios, ni Cristo, ni ningún escritor inspirado mencionó al domingo como el día de reposo. El primer día de la semana se menciona solamente 8 veces en el Nuevo Testamento, mis hermanos. 8 veces. En Mateo, capítulo 28, versículo 1. En Marcos 16, 2 y 9. En Lucas 24, 1. En Juan 21. En Hechos 27. Y el último texto que lo menciona es 1 Corintios, capítulo 16, versículo 2. Ahora bien,
7 de estos versículos que mencioné anteriormente, y los repito: Mateo 28:1, Marcos 16:2 y 9, Lucas 24:1, Juan 20:1, Hechos 27 y 1 Corintios 16:2. Estos 7 versículos se refieren al mismo hecho en la misma semana. El apóstol Pablo instruyó a trabajar, sacar cuentas en domingo, en 1 Corintios 16:2. En el Nuevo Testamento hay registro de una sola reunión que tuvieron en domingo de noche, en Hechos 20, versículos 5 al 12. Y San Pablo la tuvo durante un viaje. Estaba viajando. No hay registro de otra reunión, ni antes ni después de la mencionada. No era la costumbre reunirse los domingos, la iglesia primitiva ni la iglesia cristiana de los inicios, porque no era el día de reposo. No era la costumbre de compartir el pan los domingos. No. La reunión de Hechos capítulo 20, versículo 7, no fue un culto regular de la iglesia, fue una reunión de despedida. Fue hecha de noche, después de la medianoche. Hechos 27 al 11. Jesús celebró la Santa Cena un jueves por la noche. En Lucas capítulo 22, los discípulos tenían el partimiento del pan cada día, como dice Hechos 2, 42 al 46. El hecho de partir el pan aquel día no quiere decir que el pan se partía solamente los domingos, que no se estableció un culto regular para esto. Entonces, Cristo instituyó la Santa Cena, la cena, un jueves de noche. Y dice Hechos 2, 42 al 46 que los discípulos partían el pan todos los días en las casas. Entonces, la Biblia en ninguna parte menciona o instruye que el primer día de la semana debía conmemorar la resurrección de Cristo. Esta idea es una tradición de los hombres y contradice claramente la ley de Dios. En Mateo 15, 1 al 9, la Santa Cena, 1 Corintios 11, 26 y el bautismo, Romanos 6, 1 al 5, conmemoran la muerte, sepultura y la resurrección de Cristo. Sí, el Nuevo Testamento y toda la Biblia guarda completo silencio con respecto a un cambio del sábado al domingo. El séptimo día de la semana al domingo, el primer día de la semana. Ese cambio no está instituido en la Biblia en ningún lugar. Se puede encontrar. No se menciona tal pretendido cambio y no se da ninguna bendición al domingo en toda la Biblia. Hay muchas más pruebas en la Biblia que están bien claras, que en forma clara y conclusiva muestran que el día de reposo es el sábado del séptimo día, mis hermanos. Séptimo día de la semana. Esto es para las personas que vivieron antes de Cristo y a los que vivimos después de Cristo. Para toda la humanidad y para todos los tiempos, la observancia sabática es eterna y será eterna por los siglos sin fin, como lo dice Isaías 66, 22 al 23, que dice allí: como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecen delante de mí, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado, séptimo día, vendrán todos a adorar delante de mí. Y como dice el versículo 24, y verán el cadáver de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. El apóstol Pablo, como instrucción final, dice en Hebreos capítulo 4, en el versículo 4 hasta el 11, hablando acerca del sábado, porque muchos dicen: no se menciona ni por Pablo en el Nuevo Testamento. Sí, Pablo está haciendo referencia al séptimo día de la semana, porque dice en Hebreos 4:4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y está hablando del séptimo día de la semana. Entonces, hablando del séptimo día de la semana, en ese contexto de Hebreos capítulo 4, versículos 4 hasta el 11, dice a partir del versículo 9 al 11, por lo tanto, aún queda un reposo para el pueblo de Dios, un descanso sabático. Ahí la palabra utilizada en griego original, en el texto original del griego, lo pueden comprobar y buscar. En la concordancia de James Strong, en otro lugar, que dice la palabra sabatismos. Se está refiriendo al sábado del séptimo día y Pablo dice: por tanto queda un reposo sabático para el pueblo de Dios. Y es irónico que la versión Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová, ese texto lo cita textualmente como lo dice. Pero se han encargado de quitarle la parte de sabático en las versiones de la Biblia los protestantes, porque muchos son guardadores del domingo, lamentablemente. Y los Testigos de Jehová son los mejores que traducen ese texto. Pueden buscar una Nuevo Mundo, pero si no quieren creer en la Nuevo Mundo, busquen las concordancias, una Biblia interlineal, para que vean el texto de Hebreos capítulo 4, versículo 9. Dice allí: por tanto queda aún un reposo sabático para el pueblo de Dios, porque la palabra empleada ahí es sabatismos en griego. Porque el que entra, dice, en su reposo, y ahí Pablo está hablando del reposo del séptimo día, que lo menciona en el versículo 4, porque dice: porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de sus obras en el séptimo día.
Entonces nos está llamando a entrar en ese reposo, porque dice que ha entrado en su reposo también ha descansado, reposado de sus obras como Dios de la suya. Ahora la pregunta, ¿cuándo Dios reposó de las suyas, mis hermanos? En el séptimo día. Y si buscan allí, en Hebreos capítulo 4, versículo 4, la letrica que está al pie, la referencia, le está refiriendo el texto a Génesis capítulo 2, en el versículo 3, donde se habla del séptimo día de la semana, el sábado. Entonces, ahí está bien claro, en esa referencia. Pablo está hablando del séptimo día. Pablo está citando del Antiguo Testamento. Pablo en ese momento, cuando está escribiendo a los hebreos, está leyendo lo que dice Génesis 2, del 1 al 3. Y analizando lo que dice Génesis 2, del 1 al 3, está escribiendo en Hebreos capítulo 4, en el versículo 4, dice, por tanto, o dijo así del séptimo día, y reposó Dios de sus obras en el séptimo día. Está refiriéndose al séptimo día de la semana que menciona Génesis 2, 3. Busquen la referencia ahí mismo, en el texto, al pie de la página. Todas las Biblias tienen su referencia. Cuando busquen la referencia, ahí la referencia es Génesis 2, 3. Entonces dice allí, porque el que entra en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Dios reposó de las suyas en el séptimo día. Entonces dice, procuremos pues, dice el texto, el versículo 11, esforcémonos pues, procuremos pues entrar en aquel reposo, hablando del séptimo día, a fin de que ninguno caiga en semejante ejemplo de incredulidad o de desobediencia. Es decir, que hay una advertencia para nosotros, los que leemos la Biblia, de parte de Pablo, inspirado por Dios, diciendo, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Las enseñanzas de la iglesia adventista del séptimo día, mis hermanos, están basadas en la Biblia y la Biblia sola, como dijo Martín Lutero cuando la reforma. Solo la Biblia, solo la fe, solo la gracia. Y no cambian con el correr de los años. No están basadas en la tradición humana, mis hermanos. Es como dice el texto favorito mío de la Biblia, Proverbios 4:18. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. En Hebreos 13, versículos 8 y 9, Jesucristo dijo, o dice Pablo de Jesucristo, que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. No os dejéis llevar de acá para allá por doctrinas abigarradas y extrañas, mis hermanos. Jesucristo no cambia, es el mismo de la creación, es el mismo de todo el Antiguo Testamento, es el mismo del Nuevo Testamento y sigue siendo el mismo hoy en día como nuestro intercesor en los cielos. Entonces, como dice Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No creemos en la salvación por obras. No, el sábado es una prueba, y para mí la prueba más grande de la Biblia, de la justificación por la fe, porque cuando entramos a reposar en el sábado es dejar de hacer nuestras propias obras para descansar en el Creador, en el sustentador de todas las cosas que es Dios. Es la criatura reposando en el Creador. Es dejar de hacer nuestras obras de salvación, nuestras obras humanas, para descansar en las obras de Dios, para que Él haga la obra en nosotros. El resto de la semana es nuestra obra. Pero el sábado del séptimo día, cuando entramos al reposo, dejamos nuestras obras humanas para descansar en el Creador, para que Él haga la obra en nosotros. Para mí la mayor señal, la mayor prueba de justificación por la fe es la observancia del sábado. Y se dice que es legalismo, se dice que es fariseísmo, se dice que es salvación por obra, que nos queremos salvar por la obra de guardar el sábado. No, nosotros no guardamos el sábado porque queremos que Dios nos mire bien, porque guardamos su sábado y queremos salvarnos y reclamarle que nos debe salvar porque guardamos su sábado. Nosotros guardamos el sábado porque estamos ya salvos. No lo guardamos para salvarnos. Lo guardamos porque estamos salvos. Y entonces, por la gracia y la gloria de Dios, entonces observamos su día santo. San Juan 14:15 dice, mis hermanos, y Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Que Dios nos bendiga, y ojalá podamos estar preparados para el encuentro con nuestro Dios cuando venga bien pronto. Porque sin dudas, quien no se prepara aquí observando el sábado del séptimo día, no lo va a guardar por la eternidad. Porque por la eternidad se va a guardar. Como dice Isaías 66, 22 al 23. Allí Isaías 66, 22 al 23, y lo repito que ya lo he dicho 2 o 3 veces en este estudio. Dice, como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago, y eso va a ser en el futuro, en la restauración de todas las cosas, permanecerán por siempre, dice. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y será que de mes en mes y de sábado en sábado, de séptimo día en séptimo día, vendrán todos a adorar delante de mí, ha dicho Jehová. Es decir, que el sábado es para la adoración. Iremos todos
a reunirnos todos los redimidos, todos los ángeles no caídos, los habitantes de los otros mundos que no cayeron, representantes delante del trono de Dios, adorar a Dios ese día en un culto especial sabático, el culto especial del sábado, porque Dios merece la honra y la gloria, porque ese fue el día que Él bendijo, santificó y reposó. Y va a seguir siendo el sábado por la eternidad, porque el sábado es permanente, es eterno, así como mismo Dios lo es. Así como los cielos nuevos y la nueva tierra van a permanecer por siempre, así va a permanecer su sábado por siempre, y todos iremos a adorar delante de Él. Así que Dios los bendiga a todos ustedes, y que podamos seguir las palabras de Jesús, que dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Que Dios los bendiga y preparémonos para el encuentro con nuestro Dios. Buenos días.